A ver, Luis, tu versión. Bueno, esto es un tema complicado, como bien lo explicó el ministro, difícil de resolver. Nosotros sabemos que el Ministerio ha tenido en algún momento las manos atadas con las resoluciones judiciales sobre el tema de la reinstalación. Quizás lo que nosotros muchas veces hemos discutido con Carlos acaloradamente algunas veces es que el Ministerio ha tenido quizás la posibilidad de avanzar sobre el conflicto, sobre el origen del conflicto, porque nosotros somos la consecuencia del conflicto. La semana desplazada y los aumentos paritarios y un montón de cuestiones que en el tiempo se han ido dilatando y ha quedado sobre la discusión, sobre el tapete solamente la reinstalación de los delegados, que como repito es la consecuencia del conflicto. Nosotros se lo dijimos a Carlos en más de una oportunidad, que la reinstalación, si bien era un hecho emblemático y un hecho trascendental, sobre todo en la historia del grupo, que nunca reincorporó un delegado, fuimos los primeros delegados en la historia en ser reincorporados en el Grupo Clarín, pero era meter a los delegados adentro en un clima hostil, previo a un acto eleccionario o posterior a un acto eleccionario donde la empresa jugó muy fuerte con una comisión interna patronal, incluso invirtió mucho dinero para que esto sucediera, tuvo que mandar hasta 3 veedores para poder constatar que la elección se llevara a cabo, y en eso no se avanzó, y quizás es una acción que tiene el Ministerio pendiente. El conflicto es complicadísimo, es un conflicto que lleva 8 años, y para nosotros hemos agotado todas las instancias, porque hay un montón de periodistas, sobre todo los periodistas que están encolumnados atrás del multimedio, se rasgaban las vestiduras y decían, pero ¿cómo van a hacer una cosa así? Hay canales adecuados para hacer esto, ustedes tienen que... Hicimos todo, menos a La Haya, fuimos a todos lados. Hicimos las presentaciones en el Ministerio, en la Justicia, nos dio la razón todo el mundo, tenemos fallos judiciales del Ministerio de Trabajo. ¿Qué otra cosa quedaba para hacer? O sea, lo que hicimos el fin de semana es antipático, seguro. Que si lo debatimos en profundidad es algo que no se debería hacer, también. Ahora, ¿qué nos quedaba? O sea, yo cada vez que llego a mi casa miro a mi señora, miro a mi nene y ¿qué les digo? Mirá, no cobré porque esta vez, ahora la empresa se le dio por no darme tareas y encima me descuenta el salario, así que vamos a ver si el almacenero no nos fía. Yo no puedo seguir así, los compañeros que están ahí no podemos seguir así. No puede ser que un compañero por venir a comer un choripán conmigo haya sido despedido. No sé si se acuerdan de Careu. Hoy está evaluando hacer una denuncia por persecución laboral. No lo dejan trabajar, le sacaron la clave de la computadora. Y es un compañero que usó la libertad de expresión, se expresó cómo se sentía con la comisión interna, y hoy es una planta dentro de la planta. Él no puede trabajar y está totalmente asediado por los jefes. Ahora, Luis, vos decís que no les dan tarea. ¿Qué hacen? Si no les asignan ningún trabajo, ¿qué hacen cuando están...? O sea, si la empresa tiene la obligación de brindar tareas, si no tiene una tarea para asignarnos conforme a nuestra categoría, nosotros podemos ejercer la libertad sindical. La empresa tiene la obligación de pagarnos si no tiene tarea. Está normado esto. Ahora, ¿qué hace la empresa? No, como no trabajás, estás haciendo tareas gremiales. Superaste el límite que estipula el convenio colectivo, te descuento el salario. Entonces nosotros hoy estamos no solo siendo hostigados dentro de la empresa, sino que estamos yendo a trabajar gratis. Y no lo esconden porque te ponen el recibo de sueldo. Horas gremiales, pum, y te la descuentan. Y eso es una cuestión que no se puede hacer. Pero aparte, ir y caminar por la planta con 5 patodicas que te estén pateando los tobillos, con 27 cámaras de seguridad, y que te digan, mirá que salís de noche, tené cuidado. O que un compañero se acerque a hablar con nosotros y le borren la fichada. O sea, hoy todo es digital. Entonces uno hace así, pasa una tarjeta magnética y después resulta que la empresa se mete en la computadora y te borra. No fuiste ese día a trabajar. Es una locura. Y es algo que nosotros le dijimos al ministro que iba a pasar. Es algo que nosotros le dijimos al ministerio que iba a pasar. Que la reinstalación no resolvía el conflicto. Y no nos equivocamos. Y también le dijimos al ministro y a todo el mundo que nos quiso escuchar que lo que pasó en el diario iba a pasar. Que era una cuestión que era por decantación. Porque nuestra familia nos estaba empujando. Y nosotros suspendimos la medida 3 veces. Porque nos fijamos en el contexto político del que hablaba el que hablaban ayer acá, y lo suspendimos 3 veces, que no es el momento, mi señora tuvo una semana sin hablarme porque no fuimos a parar el diario, porque están cansados porque vean que nosotros llegamos y no tenemos respuesta, que vamos al taller y la gente nos da vuelta la cara, porque tiene miedo. Entonces, ¿para qué estamos trabajando? ¿Para qué una comisión interna está trabajando desde hace 7 años? Para sentarse en el ministerio como hoy, que faltó el ministro a la reunión, y el abogado de la empresa nos termina diciendo en el ministerio que somos una manga de delincuentes, que nosotros somos una manga de vagos. Nosotros hoy necesitábamos una postura firme del ministerio, una postura política, no mediática, Carlos, sino una postura en el ministerio para con la empresa. Porque no podemos sentarnos a que Álvaro Ruiz nos diga, y bueno, habría que ver la veracidad de las dos partes.
¿Qué veracidad? A esta hora tenemos... Álvaro Ruiz, un funcionario del Ministerio de Trabajo. A esta, subsecretario de Trabajo del Ministerio. A esta altura, con la cantidad de fojas judiciales y administrativas, todavía tenemos que probar lo que estamos denunciando. Me parece que a esta altura ya no hay que probar nada. Entonces, sentarnos en el Ministerio de Trabajo, después de toda la adrenalina, después de no dormir durante el fin de semana, aguantar a toda la batería de la oposición, porque ahora resucitamos a Yudichi, yo pensé que se había exiliado. Hace mucho que no la veía. Y aguantar todo eso, llegar al Ministerio con pocas expectativas, porque sabíamos que la empresa no iba a ir, porque es una cuestión sistemática. La primera audiencia no va, la segunda no va, la tercera con la fuerza pública. Pero nosotros necesitamos que el ministro estuviera ahí, y es un reproche que te hago públicamente, Carlos. Entonces, está bien, yo no tengo ningún problema. Pero el ministro estaba en el ministerio, ustedes llegaron, se sentaron 5 minutos y se fueron, vamos. Pero no importa, estamos trabajando por lo mismo, por eso yo... la propuesta que concretamente íbamos a hacer en el acta por escrito. Primero porque queríamos que las denuncias que ustedes iban a hacer, porque así debe ser, para mejor garantizar la defensa de los derechos, la pudiéramos volcar en un acta, porque eran todos, hasta ese momento, comentarios y declaraciones. Las ponemos en el acta. Y vos sabés, porque yo lo había dicho incluso por los medios, de que nosotros vamos a plantear la presencia de un inspector en el del Ministerio de Trabajo en forma permanente, sistemática, de manera sorpresiva, para verificar, constatar y tener la prueba de estos hechos, para poder seguir avanzando sobre una empresa que sabemos cuál es su comportamiento y su actitud. Tenemos siempre esto que tenerlo garantizado para poder darles la respuesta que ustedes están buscando. Además, la discusión nunca es entre vos y yo. No, eso está claro. Pero yo quiero marcar un sentimiento, que es el sentimiento que tuvieron los delegados hoy. Por ahí yo estoy mucho más curtido y he tenido muchas más discusiones con vos, pero hay muchos delegados que hoy se sintieron defraudados. Entonces, nosotros... Hubiera esperado 10 minutos más, nada más. Y termina siendo una ingenuidad, Carlos, pensar que un veedor del Ministerio va a resolver los problemas. Porque vos sabés muy bien que en las 3 veces que la empresa no dejó hacer las elecciones, hubo veedores del Ministerio que ni siquiera la empresa los dejó entrar. Pensar que la empresa va a poner patobicas, ni siquiera los dejó entrar a la planta. Pensar que la empresa va a poner patobicas el día que vaya un veedor del Ministerio es una locura. No son tan estúpidos. El día que vaya el veedor del Ministerio, veremos la forma. Pondrán un... Si no tenemos tema también para tener asida la cuestión. Estamos tratando de buscar elementos concretos para poder avanzar en un tema en el que venimos avanzando sistemáticamente. Porque también digámoslo, el daño que les han hecho a ustedes, el daño que le han hecho al interior de la empresa, no es un daño que se restablece de un día para otro, eso también lo sabemos. Ustedes han presentado una lista de 8 puntos, nosotros armamos una mesa para que se pudieran negociar, tenían que ver con mejora de las condiciones, y la mesa no ha avanzado. También ahí tenemos otro tema concreto sobre el que hay que operar, pero no es un tema que lo vas a resolver, digamos, también quebrar una voluntad, porque ahí hay una férrea voluntad del lado de la empresa de no dar el brazo a torcer. Sí. Bueno, en eso, trabajar contra eso. Pero ¿por qué, Carlos, contra eso? ¿Por qué constantemente buscar generar hechos nuevos y probar hechos nuevos? Cuando nosotros tenemos, ¿cuántos cuerpos hay en el Ministerio para trabajar sobre las violaciones sistemáticas de la libertad sindical y la violación sistemática de los derechos laborales? ¿Por qué siempre, constantemente, como pasó en algún momento que nos juntamos y dijimos, generemos un hecho nuevo porque lo que está judicializado es difícil que nosotros avancemos? Y trazamos una estrategia para generar un hecho nuevo. ¿Ves? Eso que antes decías que bueno, pero ¿por qué cada vez no? Hay que generar hechos nuevos. Pero ¿por qué? Bueno, pero a lo que voy es, nosotros seguimos generando hechos nuevos, seguimos exponiendo, como expusimos a nuestra familia, a una represión que sabíamos que, o entendíamos que del gobierno no se iba a producir, pero había que estar ahí. Mi nene de 4 años, mis padres y todas las familias de la gente, había que estar ahí con 150 guardias de infantería y los carros hidrantes a 5 metros. Nosotros tenemos que seguir exponiendo, porque el daño que se me ha generado a mí y a los delegados ya es irreparable. Y vos sabés de qué te hablo. Entonces, sí, yo sé muy bien de lo que vos Entonces, vos sabés que el daño es irreparable y hemos estado a la altura de las circunstancias a pesar de todo eso. Entonces nosotros, yo personalmente, estoy cansado de generar hechos nuevos, Carlos. Hay un montón de hechos sobre los que trabajar. Ahora, aparte, además de eso, y para ser totalmente honesto, acá el principal responsable es Clarín. Y esto que quede claro. Tenía alguna duda, Me había empezado a saltar una duda. Afortunadamente, no, me había saltado una duda. Pero tuviste tiempo. A ver, porque, perdón, no, digo,
escuchando esa discusión, hoy escucho a, creo que Friedrich, un abogado del estudio de Clarín, del estudio Sáenz Valiente, que nos dijo delincuentes hoy en el que ministerio, niega todo lo que vos decís. Sí. Por eso me lo escucho a tomada, y bueno, obviamente hay que meter a alguien para que pruebe, porque ellos niegan, dicen que ustedes no laburan, que ustedes no hacen nada, que les pagan los sueldos, o sea, niega absolutamente todos tus dichos. Pero todo lo que se quiere probar ahora de vuelta, otra vez, ya está probado. Hay sentencias que ordenan a la empresa que liquide los sueldos como corresponde, no las cumple. Hay sentencias que la declararon como práctica desleal, que después hubo un mamarracho jurídico que quedó en la nada. Hay un montón de cosas. Hay resoluciones del Ministerio de Trabajo sobre la no realización de asamblea, la no realización en 3 oportunidades se bloqueó el acto eleccionario, incluso hasta liberando al personal para que no pueda votar. Avancemos sobre eso. ¿Qué más queremos probar? ¿Queremos exponer, seguir exponiendo a la gente para que sea despedida? Raúl Cialaba, que hoy dijo que está de viaje, en este momento está haciendo asambleas en el taller para juntar firmas para echar a esta comisión interna. Y está presionando a la gente, si no hace eso cierra la planta. Entonces, ¿cuánto más tenemos que exponer a la gente? ¿Cuánto más nosotros tenemos que exponer a nuestras familias? Son 8 años de conflicto. 8 años de conflicto, y tenemos que seguir probando y seguir poniendo papeles y papeles a las 5.700 hojas que tiene el expediente laboral para seguir probando lo que estamos hablando. Accionemos, actuemos en la medida de lo posible. Sí. A ver, Gabriela. Digo, a mí me parece que el conflicto es una cosa y a donde llegó el conflicto es otra. Entonces, evidentemente, hay una parte que va a poder manejar la comisión interna y ustedes, y hay otra parte que ya tiene que ver con la repercusión y el lugar a donde llegó este conflicto, que, digo, en algunas cosas involucró a una cantidad de gente, incluido todo el gobierno nacional, que seguramente no era la intención de ustedes, pero la verdad es que hoy estamos frente a un tema que escapa al manejo que ustedes puedan tener del conflicto y de la resolución de ustedes. Estamos discutiendo la libertad de expresión en la Argentina y estamos discutiendo también si una empresa tiene o no que cumplir con la ley en la Argentina, que eso me parece que es el tema central. Acá hay algo que atravesó la discusión del periodismo siempre, que es si los periodistas somos trabajadores y las empresas son empresas, o todo esto es un limbo en el cual el periodismo se impune para decir cualquier cosa y la empresa se impune para hacer lo que quiera, digamos. Acá hay una empresa que echó a 100 personas y delegados en el año 2000 y no reincorporó a ninguna y no tuvo nunca ningún castigo por eso, que hay una ley en la ciudad de Buenos Aires por la cual tiene que soterrar los cables y no los soterra, y si pedimos que los soterre vamos contra la libertad de expresión, que tiene una presidenta, lo que fuera, que tiene que hacer el ADN para ver si sus hijos son apropiados y no lo hace, y cualquier cosa que uno diga sobre este tema es atentar contra la libertad de expresión. Yo le veía ahí a la Nata y me acuerdo, ustedes se acordarán como nosotros, que en un momento de un gran conflicto sindical en página 12, nosotros debatíamos si parábamos tanto como para que no saliera el diario, y esto significaba que poníamos en peligro nuestra fuente de trabajo, qué sé yo, y atentábamos contra la libertad de expresión o no. Y había grupos que efectivamente querían parar y que el diario no saliera, y una vez el diario efectivamente no salió por un conflicto sindical. Bueno, y en aquel momento, digo, la Nata tenía clarísimo que era un conflicto sindical y no creía que era un día menos de democracia y todas las cosas que dijo. En este caso, además, la única vez en la que no salió página 12 fue por decisión de él. Él Claro. era director del diario y el diario al principio se plegó a un paro de la CGT. Después, como se dio cuenta que era ridículo, porque la verdad que en ese caso lo único medio que no salía era el medio que iba a reflejar los intereses de los trabajadores, dijo, bueno, no, de acá en más vemos cómo resolvemos este tema. Pero qué vulnerable suena, es decir, sensatamente, que el Estado, que se supone tiene un poder de justicia sobre estos dilemas, sobre esta tensión, no se va a poder resolver en 6 años. ¿Qué poder es de la empresa? No, la debilidad ¿Qué poder es que es débil. ¿Qué poder? Estoy haciendo una asociación tal vez no correspondiente, pero ¿ustedes se acuerdan del lockout patronal de 3 meses? Que bloquearon rutas, usaron la palabra bloqueo, y que el diario Clarín promovía el bloqueo junto con el diario La Nación, desde sus tapas, desde sus medios audiovisuales. El cuartel de mercenarios, permítanme esta expresión, que tiene como periodistas, déjenme repetir, ese cuartel de mercenarios que tiene como periodistas, que alentaban el bloqueo de las rutas y el desabastecimiento, son los que ahora chillan como chanchos en la carnicería por esa supuesta falta de libertad de expresión y de prensa. ¿Cuál es la libertad de expresión que se pierden los ciudadanos con el diario Clarín? La libertad de la mentira. Esta es la realidad. Tenemos que pensar un poco más como periodistas y como pensantes, porque si no caemos en la trampa del lenguaje colonizado, de que la libertad de prensa
es un estamento superior a todo. Fíjense lo que ha ocurrido en el campo, retiro la palabra campo, en el negocio sojero que se peleó en el año 2008, todos los medios y todo el cuartel de mercenarios, aunque incluyo a los políticos opositores de oposición A, B y C, estaban precisamente atacando a la sociedad a través de avalar el conflicto agrario, ¿no es cierto? Este grupo es el que ahora alienta la defensa presunta. Fíjense que es el mismo cuadro de oposición. En aquel momento Carta Abierta usó un término nuevo, no es nuevo porque está en el diccionario, pero nuevo en el lenguaje, destituyente. No quiero alentar esto, pero este es un momento en que la presidenta, en todas las encuestas, hasta la de poliarquía, y digo la de poliarquía y la pongo en un aura, da como tendencia favorable, imagen cada vez más favorable de la presidencia, o si se quiere del gobierno, para no ser individualistas. Y es casual esto que se está produciendo. Y quiero decir una última cosa de la Nata. Si van a detener periodistas, que no lo detengan a la Nata, porque es el que tiene que llevar el féretro de la democracia. A ver, yo discrepo con algunas cosas que dijo Orlando, la verdad. Digamos, me parece que si hay algo para lo que está sirviendo todo esto es para, exponer un poco lo que decía Gabriela, que se saquen las máscaras, se terminen de sacar las máscaras todos en esto. Escuchar a Ricardo Kirchner diciendo que él lamentaba que no hubiese comisión interna en Clarín después de 11 años que hubiesen despedido a la comisión interna y que no se lo escuchó nunca, digamos, si hay alguien que tiene libertad de expresión en Clarín es el editor responsable, ¿no? Jamás. Es decir, una pregunta de Jorge Rial, por este conflicto lo escuchamos decir esto. Esperamos que se reorganice la actividad gremial en Clarín después de esta declaración pública. Ahora vamos a ver de nuevo. ¿No? A ver, vamos. Sí, de este tipo. Ahora, a mí me parece que la verdad que en este conflicto no está en pugna la libertad de expresión. Es un conflicto que se desata por una cuestión netamente gremial, donde lo que en realidad está en pugna es la impudicia y la impunidad de la empresa para no cumplir las leyes. Esto está claro. Yo no estoy de acuerdo con la decisión extrema que se tomó de evitar la distribución de los diarios, porque me parece que esto es un bocato di cardenale para la lógica de todos los lobbies. Por eso, de todos los lobbies que representan al Grupo Clarín y que se sienten de pronto absolutamente vejados por esto. Editoriales, notas de opinión que han salido hoy que son vergonzosas, diciendo que este es el atentado más grande que había en la democracia. Medios que incluso en la democracia, acordémonos del asesinato de Cabezas, de la muerte de Bonino, que nunca se esclareció, de la desaparición del estudiante de periodismo de La Plata, Miguel Bru, que lo asesinaron. ¿No hubo detención de periodistas en algún momento? No. ¿En democracia? En democracia en la época de Alfonsín. En la época de Alfonsín, cuando, no sé si hubo algún periodista, se había detenido a Rosendo Fraga en su momento. Que no sé si denominarlo periodista, tampoco se justifica, pero bueno, es otro tema. Pero me parece que es como entrar y escuchar a la Nata decir las barbaridades que dijo hoy. La verdad que es indignante, digamos. Sitúate un cachito, sé realista, lee todo, fíjate cuál es la debilidad. Él decía que Clarín era el débil en esta puja. Está claro cuál es la debilidad. Me parece que es vergonzoso a lo que se apela, y escucharlo a Majul decir las estupideces habituales que dice con la verdad, con un poco. Por otra parte, la tapa en blanco es la misma tapa que sacó Página 12 después del indulto. Fíjate la diferencia. Y sí es una operación contra el gobierno. No estoy de acuerdo con el tuit de Brienza. Es una de las más grandes operaciones contra el gobierno, esa tapa en blanco, que además es elegante. Yo creo que es mucho más útil a la democracia Clarín en el kiosco con sus títulos y no esta tapa blanca. Creo realmente que les han hecho un favor. No, sí, seguro. Lo que pasa es que nosotros, yo entiendo, creo que la política tiene que estar al servicio de la sociedad y no al revés. Entonces nosotros no podemos, en función de cómo está la política o si le hacemos daño o no al gobierno, o si no es conveniente en el caso de también para el secretario general de la CGT hacer esa movida, ver si nosotros le podemos dar de comer a nuestras familias. Entonces, contextualicemos las cosas. Nosotros
el monopolio ha tratado de hacer eso, ha tratado de ponernos a nosotros como, en principio, el gobierno lo propició. Y cualquier analista político, hasta los más débiles de los que tienen el monopolio, hace el análisis cierto de que esto no lo ayuda al gobierno, todo lo contrario. Sin embargo, TN arrancó diciendo el gobierno propició. El gobierno no tuvo nada que ver con el bloqueo de este fin de semana. Como tampoco tuvo que ver... Solo si fuera estúpido el gobierno hubiese tenido que ver con esta operación. Exacto. Solamente desde la estupidez hubiese podido promover eso. Exacto. Ahora, nosotros no podemos... ver si pasemos una medida de fuerza, a ver si al gobierno le resta votos. Lamentablemente nosotros no podemos hacer eso. No, yo entiendo tu situación, entiendo además el nivel los niveles de angustia. He hablado con varios de ustedes varias veces y percibo además el nivel de angustia personal que tienen y todo lo que venís explicando realmente, como diría Solanas, es un escándalo. Es realmente algo que a uno lo indigna de una manera, este desacatamiento permanente en todos los frentes de Clarín. Pero sí me parece también que todos tenemos una responsabilidad política, desde la lucha gremial hasta cualquier otra, en esta coyuntura, en este preciso momento. Todas las luchas se inscriben en una coyuntura política, porque está en riesgo algo grande. Nosotros algo muy grande. No, seguro. Y también quiero dejar en claro que tampoco tuvo nada que ver el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, en esto, ni mucho menos el sindicato de camioneros. Nosotros fuimos 130 personas a hacer esta medida de fuerza, que fueron nuestras familias. Las remeras no se vieron tanto porque hacía frío, sino morían de pulmonía todos los chicos. Pero fueron todos los familiares de los 8 delegados que quedamos, porque Clarín desembolsó una cifra importante por otros 2 delegados. 2 delegados se han ido por una cifra importante que ha puesto Clarín para que esto suceda. La familia de estos 8 delegados fueron los que estuvieron ahí. No tuvo nada que ver el secretario general de la CGT, que obviamente él tiene la obligación como secretario general de la CGT de apoyar los conflictos laborales. Y de hecho ha sido uno de los que más ha trabajado para que esto se visibilice y que se pueda solucionar. Ahora, el sindicato de camioneros no tuvo nada que ver Hugo Moyano, no tuvo nada que ver el gobierno. La responsabilidad, como salió en el tape, es pura y exclusivamente de esta comisión interna, que no puede esperar a las elecciones para tratar de no complicar al gobierno, que no puede esperar a que lo del exhorto de Suiza y la movida que quiso realizar el compañero Hugo Moyano, la cual, obviamente nosotros estamos de este lado también, somos trabajadores, pero no podíamos esperar que todo esto se disipe. Porque nosotros tenemos urgencias en nuestras casas con las personas a las que representamos. Y yo por ahí, en algún momento le pedí esta disculpa a Carlos por alguna medida que podíamos llegar a hacer, que lo hemos charlado muchas veces. Y yo te pido disculpas por lo que va a pasar, pero lo lamento. Nosotros no podemos esperar que el gobierno aclare sus dudas o que el conjunto de los trabajadores resuelva cómo encaramos un conflicto o si le pegamos o no a Clarín. Nosotros decidimos que con Clarín nos vamos a enfrentar. Y la única arma que tenemos es curiosamente un derecho constitucional. Vamos a ver otro informe, en este caso la radio Ataca. Estuvo hablando Ricardo Kirchmann con Jorge Rial, que recién lo citaban ahora, lo vemos. Mañeto cada vez más solo. Kirschbaum reconoció la ilegalidad que comete Clarín. Ricardo, tengo una pregunta y tiene que ver con la interna de Clarín. ¿No hay comisiones internas, no, en Clarín? En Clarín hay comisiones internas, en la redacción de Clarín no hay comisión interna en este momento. ¿Y esto por qué, Ricardo? Bueno, hubo una situación que, como vos bien conocés, en el año 2000, donde hubo una situación, un conflicto gremial grave, donde fueron despedidos delegados, y creo que es una situación que yo personalmente lamento mucho, y no hay comisión interna desde entonces. Llama la atención esto. Obviamente que no quiero tapar con esto lo del bloqueo, que lo repudio absolutamente. Lo de que digo es que el otro que te preguntaba es otra cosa, pero del 2000 no tener interna, quien defienda a los trabajadores también, digamos que es algo, una anomalía, que sería bueno que se corrija, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo. Bien. Alguna vez nos vamos a tener que sentar a discutir los periodistas. Porque a mí me gustaría que los periodistas de Clarín también se den vuelta y digan, che, muchachos, ahora vayamos por quien nos defienda dentro del diario. Porque esto también es grave. Es grave para los laburantes. Por ahí vemos Clarín, vemos Clarín es Mañeto, y nada más. No, Clarín son cientos y cientos de laburantes. Muchos de ellos que no tienen tampoco acceso a una computadora para escribir. Bueno,
Ustedes que tienen más tiempo en el periodismo, ¿cuánto hace que Kirschbaum está como secretario de redacción? Desde el 90. Desde el 90. 90, de enero del 90 fue el cambio de autoridades de Clarín. Y ¿cuánta hipocresía? Fue Guaresti primero y después... Claro, no estaba pensando eso, porque yo fui pasante en Clarín en el 86 y, claro, estaba Guaresti. Estaba Guaresti y después fue... ¿Por qué hipocresía, Sandra? Porque ¿cómo Kirschbaum va a decir que lamenta? ¿Qué puede lamentar? Escribiendo lo que escribe, sirviendo a quien sirve, digamos, las cosas que a uno le preocupan se traducen en los actos de su vida, digamos. Kirschbaum es Clarín. Le quiero hacer una pregunta al ministro respecto de la posición del gobierno con el grupo Clarín, básicamente, porque está la cuestión de la libertad sindical, que como usted explicó claramente hace ya unos cuantos años que está peleándose, y por otro lado está también las violaciones que hay respecto a la ley de medios. Y pareciera ser, digamos, un poco la sensación que tenemos todos los días también cuando nos vamos de este programa, es que siguen sin, y que no pasa nada. O sea que no hay un endurecimiento por parte de las distintas instancias que pueda tener el Estado para que un grupo de empresas de estas características cumpla con la ley. Bueno, yo creo que ha sido muy clara las autoridades de aplicación de la ley de medios en sus invocaciones y sus reclamos y su demanda con respecto a los incumplimientos de Clarín. Pero además en este caso también, como también hicieron en estos casos vinculados con la cuestión laboral, tienen una práctica de judicialización sistemática, obstructiva, que impide avanzar. Digo, porque esto es así de claro. Cuando hay medidas cautelares, cuando después estos se voltean y entonces recurren y van a la segunda instancia, y luego terminan en recursos de queja, recursos de inaplicabilidad de ley en la Corte Suprema, estos son tiempos que llevan años. Y esto, digamos, no, es el uso de una práctica abusiva de las normas procedimentales. Es un abuso utilizar esta metodología que solamente se ampara en las formas para que obstruir la aplicación de la ley de medios. En algunos artículos, en otros se está avanzando. A ver, a mí me parece que lo que pasó en el 2000 en Clarín es muy importante para la historia de Clarín. Yo recuerdo un libro de Horacio Babisky que dice La educación presidencial, que él dice que todo lo que sucedió en el final del gobierno de Alfonsín fue para quebrar la voluntad del presidente que seguía. Yo creo que en el 2000 se quebró la voluntad de los periodistas de Clarín. Los que se quedaron, algunos se quedaron esperando ver cómo conseguían otro trabajo y se iban, y otros se quedaron porque decidieron que eran eso y que eso iba a ser su vida. No fue menor, echaron a 100 personas, la mayoría de ellos delegados, no pueden volver a ingresar al diario. Una de las chicas delegadas, las periodistas, compañeras delegadas que entraron, después empezó a trabajar en prensa del gobierno de la ciudad, no la dejaban entrar a llevar las gacetillas, estaban los nombres en la entrada del diario, hay una lista negra y esa gente no podía entrar a visitar a sus ex compañeros, algunos habían trabajado allí muchos años, no podían entrar a visitar a sus ex compañeros, no podían entrar a trabajar de otra cosa porque empezaron a buscar trabajo de otras cosas, algunos cobraron indemnizaciones, otros no. Este conflicto que duró mucho tiempo terminó quebrando la voluntad de los que se quedaron. Los que se quedaron para hacer eso, para formar parte de eso, para decidir que iban a tener un mejor o peor. También. Y los que ingresaron... No nos olvidemos que están ingresando permanentemente. Ingresan ya sabiendo que no tienen garantías laborales, que tienen sueldos bajos, hay una camada de sueldos altos y después sueldos bajos. Ahora entró la nata, por ejemplo. Claro, por eso hizo la tapa en blanco. Lo que hay que decirle es que cuando entra un nuevo medio da las mismas ideas. Tiene que tener otras ideas. Pero digo, me parece que realmente la voluntad de los periodistas que se quedaron en Clarín se quebró en ese momento. Por eso muchos de ellos ahora tienen vergüenza, como lo que Kirschbaum expresa ahí es la vergüenza de haber sido, digamos, ¿no? Y el dolor de ya no ser, porque la verdad es que efectivamente Kirschbaum, como otra cantidad de periodistas de Clarín, en su momento, durante la guerra de Malvinas, durante el final de la dictadura, eran los periodistas que tenían posturas que defendían, yo siempre, el 24 de marzo siempre pienso haber llegado a un momento de la vida en que no puedas ir a la marcha del 24 de marzo, ¿no? Eso es una cosa que, bueno, que te marca que diste un salto, que pasaste un límite del cual ya no retrocedes. Bueno, hay una cantidad de esos compañeros que ya no pueden ir a la marcha del 24 de marzo, me parece que eso representa algo para ellos. Parra, ¿tenés algo ahí? ¿Te quedaste con algo o no? Yo me quedé con una pregunta para Siri. Tengo muchas cosas, pero estoy muy enojado con las cosas que escucho, a la nata, yo no sé si ya da enojo, da pena, da tristeza. Pero Siri tiró hace un rato que había de los 8 delegados, 2 quedaron afuera. Sí, arreglaron una salida económica con la empresa. Arreglaron. Y cansados, hay varios delegados que
O sea, de ¿Y a vos no te ofrecieron para arreglar? Sí, un gerente de Clarín, Gustavo Hunt se llama. Porque ahora también me enteré por Majul, hoy a la mañana, porque Majul estaba enojadísimo. ¿Tiene buena data Majul? Sí, me dijo que te hicieron porque ahora tengo 3 causas nuevas. Una penal por extorsión, yo estoy extorsionando al grupo Clarín. Y yo entendía que la extorsión venía porque yo venía denunciando y dije, bueno, si este conflicto no se soluciona, va a haber alguna medida de fuerza. Entonces estaba extorsionando, si no me das lo que te pido, lo tomé por ese lado. Ahora resulta que la extorsión mía es porque estoy pidiendo plata para irme. Cuando los que se están cansando de ofrecer plata, como Matías Fredri, desde el año 2004. Nosotros éramos 10 delegados en el 2004. 6 se fueron por indemnizaciones en ese momento. Y 4 nos quedamos peleando hasta hoy. Y varios delegados se han ido. Nosotros en su momento dijimos, para que también quede claro y ser honesto, que si nosotros éramos el problema para que el conflicto se solucione y que la gente esté bien, nosotros dábamos un paso al costado. Ahora Robin Hood no somos, claro. Tenemos una familia, pero siempre dejando el taller ordenado, y lo hemos planteado esto en el Ministerio de Trabajo, dejando el taller ordenado con una comisión interna que defienda los derechos de los trabajadores y nosotros dar un paso al costado, porque nosotros no queremos ser obstáculo para que la gente esté bien. La gente nos eligió para estar bien, y si el obstáculo somos nosotros, damos un paso al costado. Pero tampoco dar el paso al costado para que Clarín venga mañana y avasalle todo lo poco o mucho que ha conseguido esta comisión interna. Entonces, nosotros, esto hay que plantearlo, porque Majul estaba enojadísimo.